Hola Raquel, buenas tardes. Hola Alta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, muchas gracias. Antes de Eh, comenzar, no sé si me puedes regalar unos minutos, darles un Claro. aviso muy rápido a nuestros asistentes del día de hoy. Recordarles que este video está siendo grabado con fines educativos y que si están permaneciendo en la sesión, están cediendo el permiso para poder ser grabados, ya sea su participación ya sea verbal o mediante el chat. Asimismo, recordarles que el chat se les estará mandando el link para que puedan pasar asistencia durante esta hora 50 minutos. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden escribirnos directamente al correo de centro educativo @mit.org.mx. Y pues darles la bienvenida a la tercera sesión de este curso. Muchas gracias, Raquel. Gracias, querida Alta. Bueno, veo que están entrando más personas. En realidad son las 3:01. Solo tenemos un minuto de la hora del curso, pero bueno, mientras podemos como recuperar la presentación, el tema que estábamos viendo la sesión pasada, en lo que las demás personas se incorporan. Y pues bueno, primero agradecerles su presencia. Sé que se hace un esfuerzo muy importante para estar todos los sábados, que además pues es un día en teoría de descanso, o al menos que nos desconectamos con la dinámica en general. Entonces, pues reconocer ese esfuerzo que están haciendo. Muchas gracias. Espero que también estén muy bien, pues son sin duda momentos muy complejos, entonces espero que todas y todos estén muy bien, así como sus familias. Em, Nos habíamos quedado como en un tema que me parece que es complicado de abordar, y que bueno, no quisiera como sumar al malestar general, al pesimismo, a la incertidumbre que ciertamente vivimos en estos días, sino, bueno, pues poner sobre la mesa, me parece un tema que tiene pues un interés político en no ser abordado y que es muy importante que se recupere, ¿no? Recuerdan que la sesión pasada empezamos a hablar como de algunas, digamos, investigaciones sobre el tema. Entonces yo les ponía esta investigación como ejemplo, tras las huellas de género, vida cotidiana en tres facultades que lo llevaron a cabo en el 2010, hace 10 años, Carolina Agoff y Araceli Mingo, que es una investigadora del ISUE, y me parece que también sería interesante, si les interesa profundizar sobre este tema, que revisaran el trabajo de Rosa Valls, que está aquí a un ladito, arriba de UNAMPUEG, la referencia. Rosa Valls es una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y ella ha trabajado un montón sobre tanto el acceso de las mujeres a la educación como la violencia, así como los mecanismos que se están implementando al interior de las universidades en cuanto a la atención de casos de violencia de género. Quiero también como dejar algo muy claro, y es que desde luego todos los niveles educativos, hablando de la educación formal, pues necesitarían tener este tipo de mecanismos, ¿no? O sea, pienso en el caso de la educación básica, que es donde debido a los primeros años de formación como seres humanos, pues estamos más en contacto con figuras referenciales y con estos modelos, sin cuestionarlos, que vamos a incorporar a nuestra forma de ser mujeres y hombres, y entonces sería muy importante que hubiera estos mecanismos de atención. Pienso además que sería indispensable que estuvieran también estos mecanismos debido a las cifras que tenemos de abuso contra niñas y niños. Es indispensable que estén estos mecanismos de acompañamiento, de atención. Necesitamos también, desde luego, garantizar la seguridad, no desde un punto de vista policíaco, sino desde el punto de vista de la dignidad humana, pues necesitamos garantizar que los espacios donde estemos estudiando, enseñando, sean espacios seguros, ¿no? Entonces,
solamente estoy poniendo toda esta aclaración para decir que estoy poniendo estos ejemplos sobre las universidades, no porque sean los únicos ámbitos donde esto es importante, urgente, sino porque es donde se han llevado a cabo más investigaciones. Sin duda, sí, hoy día tenemos a colegas conectados y que se dedican a la investigación, pues me parece que este tema, es decir, los mecanismos de atención y de prevención de violencia de género son un tema todavía pues necesario y poco presente en los niveles educativos básicos. Entonces ahí tenemos una tarea, sin duda, para hacer investigación-acción, es decir, investigación que impacta en la comunidad. También si somos agentes políticos, culturales, sociales, que tenemos una influencia importante en cuanto a los procesos de educación, sin duda podríamos echar a andar un plan en el que garantizáramos este tipo de mecanismos. Sé que es difícil debido a la complejidad de nuestro país y a toda la diversidad. Me queda claro que los espacios de formación no son idénticos, pero bueno, pues pensar en cómo podemos implementarlos, ¿no? Yo algunos meses atrás tuve la oportunidad de compartir en distintas capacitaciones con personas que tienen a cargo estos espacios que se llaman semilleros creativos, que es un proyecto por parte de la Secretaría de Cultura Federal en donde se da apoyo para que se abran estos espacios o se le dé seguimiento a estas formadores, personas formadoras que tienen experiencia propia y que están pues colaborando en estos procesos de creatividad, creación artística y cultural en distintas comunidades de nuestro país. Entonces, yo les decía que ahí tenían ya una veta de oportunidades súper valiosas, puesto que tienen una interlocución directa con la comunidad, ¿no? Y pienso que en muchos casos estas personas formadoras con ese gran peso moral y ético en las comunidades, sin duda pueden ejercer una mediación importante para resolver conflictos, ¿no? Insisto, sé que en el caso de nuestro país, pues desafortunadamente está la presencia del crimen organizado, entonces es complicado pues abordar este tipo de temas sin duda, ¿no? Entonces, no se trata como de resignarnos, me parece que en esos casos extremos pues tiene que estar presente la exigibilidad hacia el Estado y tenemos que pensar también en procesos de intervención que sean situados, ¿no? O sea, no vamos a intervenir en una comunidad que está siendo lacerada por el crimen organizado, de la misma forma si nos encontramos en el sur o en el norte. Es entonces importantísimo para pensar en las pedagogías feministas y en las pedagogías para la paz, hacer análisis situados. Necesitamos un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico que sea participativo, que desde luego tenga una dimensión cuantitativa, pero que también recupere la experiencia de las personas. A partir de eso, pues generar, no sé si soluciones, pero sí acciones por lo menos que nos lleven también a objetivos bastante realistas, ¿no? Objetivos que pueden ser alcanzables y que además también generemos una serie de indicadores que nos van a posibilitar ver si ha habido un avance una vez que se implementó cierto grupo de trabajo o ciertas acciones, ¿no? Esto es importante. No banalizar la diversidad de nuestro país, pero insisto, yo me sitúo a partir de mi propia experiencia y pues además también la experiencia más reciente que tengo como estudiante, que es una estudiante universitaria, no solo a nivel licenciatura, sino también mi paso dentro del el posgrado, ¿no? Que por supuesto también ahí tendríamos que pues establecer ciertos criterios de análisis, porque me parece que la trayectoria de las mujeres en los posgrados está siendo poco abordada, sobre todo porque ahí pues le estás dando como de lleno al poder, ¿no? A personas muy privilegiadas que tienen una figura como docentes e investigadoras de tiempo completo, ¿no? Entonces, por eso el tema se complejiza, pero es necesario que lo abordemos. Entonces, dicho toda esta introducción tan larga, pero que siempre vale la pena para aclarar, ¿se acuerdan que nos quedamos justo en esta cita del trabajo de Araceli Mingo, en donde hacen una comparación con respecto a distintas facultades? Está la de ingeniería, la de economía, y me parece que es también la de derecho la que estudian. Entonces son facultades de distintos campos de conocimiento,
bueno, la de Derecho y la de Economía están juntas, quiero decir geográficamente desde el campus universitario. La Facultad de Ingeniería está en otro lugar. Y bueno, pues pensemos incluso que las facultades no fueron destinadas y construidas arbitrariamente. Hay, por supuesto, una intencionalidad política en cuanto a la construcción de espacios, ¿no? No por nada, aquí vemos en esta zona cercana a Pilco, y pues la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del otro lado, ¿no? Hacia Estación Universidad. Entonces, no es entonces, bueno, les decía yo que la propia geopolítica de Ciudad Universitaria, bueno, pues genera ciertas dinámicas en las interacciones. Acuérdense que también cuando hacemos relaciones o análisis de las relaciones de poder, tenemos que tomar en consideración pues el espacio, ¿no? Entonces, primero aquí en este testimonio nos dicen que las jóvenes que ingresan a la Facultad de Ingeniería, al principio pues van vestidas como cotidianamente ellas lo hacen, pero que con el tiempo se van camuflando, ¿no? Como una especie de mecanismo de defensa, ¿no? Entonces ahí, bueno, vemos que no hay un ejercicio de discriminación propiamente, porque ya decíamos en sesiones pasadas que hay un principio de igualdad, ¿no? No, dentro de la normatividad de la universidad no se habla de la exclusión de las mujeres, al contrario, pero sí hay una tolerancia a ciertas prácticas que van a poner en riesgo el acceso al derecho a la educación de las mujeres, ¿no? Entonces acá otro tipo de testimonios que tenemos es que ellos dicen, ¿no? Se excusan de la Facultad de Ingeniería. Es un juego, lo hacemos nada más para molestar, es una bonita tradición. Nada más queremos divertirnos y sabemos que se ponen rojas y se chivean. Es un juego que hacemos a costa de las mujeres. Sí, es posible que por X razón la chava se sienta humillada o que se sienta mal con ella misma, ¿no? Entonces, ojo, pongamos mucha atención en la forma en la que enunciamos y nombramos el mundo. Y bueno, pues aquí estamos viendo que una práctica de violencia se justifica a partir de una bonita tradición, ¿no? Muy bien. Otro hecho que destacable entre los que se relataron fue uno que le resultó muy jocoso a un profesor, y que fue la reacción de una joven que pasó a resolver un problema en el pizarrón. La estudiante se sintió tan incómoda con los chiflidos y expresiones de sus compañeros que volteó furiosa a gritarles albañiles. El profesor lo festejó con risas, ¿no? Entonces, vemos que hay pactos patriarcales, ¿no? La filósofa feminista Celia Morós, este libro que es emblemático, que se llama Hacia una crítica feminista a la razón patriarcal, habla de estos pactos de poder que se establecen entre los hombres a leerse como los iguales, ¿sí? No es que entre los hombres no haya diferencias importantes. Ciertamente en este ejemplo está dando que hay una relación jerarquizada, puesto que estamos frente a la figura de un profesor y a la figura de alumnos, es decir, hombres que en ese espacio institucional están como subordinados frente a la imagen del profesor. Sin embargo, pueden hacer pactos, ¿no? O sea, pueden apropiarse de las mujeres, pueden acosarlas, celebrarlo y que esto se quede impune. Entonces, ojo con las prácticas de poder, ¿no?
Y bueno, aquí lo que me pareció también destacable, ¿sí? Es que algunos de los alumnos entrevistados por estas investigadoras en realidad mostraban su, digamos, incomodidad frente a las prácticas de acoso y hostigamiento hacia las compañeras, derivado de, digamos, los estereotipos o que la imagen, su imagen de masculinidad se viera afectada, ¿no? Uno de ellos decía, a mí la verdad sí me da pena ajena que nos tengan en ese concepto de que estamos súper urgidos de mujeres, ¿no? O sea, esto es lo que en realidad a los compañeros les molesta y no cómo puedan sentirse vulneradas las estudiantes, ¿no? Entonces, insisto, cambia mucho la apreciación de un fenómeno de acuerdo a la propia posición que tenemos en la estructura social y de poder, ¿sí? Creo que también quiero recuperar algo porque en todo este contexto del análisis de las pedagogías feministas, por supuesto que tenemos que tomar en consideración la experiencia de las profesoras, ¿no? Y ahora más adelante recuperaré este elemento. Entonces, pienso en la investigación que hicieron hace 11 años desde el PUEC de la UNAM, que hoy es el Centro de Investigación en Estudios de Género, y hace 11 años, como les decía, hicieron una investigación en donde no solo recuperaban el ejercicio de violencia contra las estudiantes, sino también hicieron algunos indicadores bastante importantes con respecto a las investigadoras y a las profesoras. Entonces, dentro del, digamos, grupo que presentaba menores malestares, es decir, que le parecía que la universidad es muy equitativa y que todo funciona muy bien, pues bueno, estaban hombres, profesores de tiempo completo, investigadores, que tienen plazas ya de tiempo completo, ¿no? Y que por supuesto tienen un nivel en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, pues por lo menos 2 o 3, ¿no? Incluso profesores eméritos que tiene ahí varios la universidad, pues para ellos todo funcionaba bastante bien en la universidad, en la institución. Es revelador, porque cuando lo contrastas, quienes presentan mayor malestar en cuanto a términos de igualdad de género son las profesoras que son profesoras por asignatura, ¿sí? Hay que recordar que entre el 70 y 80% del personal docente de la universidad tiene la figura de docente de asignatura. Sabemos que son las y los más vulnerables en cuanto a condiciones laborales. De hecho, pues ahora había como una movilización importante por parte de algunos docentes de facultades como filosofía, porque estaba viéndose amenazada su contratación en todo este contexto de pandemia. Entonces, no se están asegurando los derechos laborales tampoco. Y eso tiene que estar presente en la discusión sobre las pedagogías feministas, ¿no? O sea, nosotras no podemos avalar ninguna forma de explotación, de abuso, porque estamos del lado del paradigma de los derechos humanos. Entonces, también cómo se le puede exigir a una persona cumplir con ciertos indicadores o con ciertos elementos si no se les está garantizando de una forma digna el trabajo. Bueno, y ese es como un sentimiento generalizado entre hombres y mujeres que son docentes por asignatura, pero en cuanto a la desigualdad de género, por supuesto, hay un malestar mayor por parte de las mujeres, ¿sí? Obviamente también aquí vemos que parte de, o buena parte de las y los docentes por asignatura en la UNAM son personas jóvenes con relación a el resto de docentes, digamos, que tienen ya una trayectoria de años y son además, en muchos casos, personas jóvenes, adultas jóvenes, que tienen una formación de maestría o de posgrado, incluso de postdoctorado. Entonces aquí también estamos viendo un fenómeno importante, ¿no? Las personas que somos egresadas de posgrados de instituciones públicas y que además recibimos una beca con dinero público, no estamos teniendo acceso, no podemos trabajar, ¿no?, de forma digna en las instituciones públicas y entonces todo ese capital humano se está concentrando en las instituciones privadas. Y esto sí es problemático porque estamos hablando de, insisto, recursos públicos. ¿Dónde está ese diálogo que se supone que se tiene que establecer en la construcción de conocimiento y además ese compromiso ético y social que se tiene cuando pues has tenido un apoyo con el dinero
de todas las personas de este país, ¿no? Entonces, es un elemento que también tenemos que tomar en consideración, porque a partir de eso es que vas viendo que se van construyendo las comunidades de conocimiento, ¿no? Entonces, las y los docentes jóvenes en la UNAM pues están ahí amparándose o viendo a qué grupo de poder se pueden incluir, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata también de desmontar un montón de prácticas que sabemos que laceran a la institución, que laceran las trayectorias de las personas al interior de la universidad. Y bueno, nada más como un último punto con respecto a este tema en particular, a estas investigaciones que se han realizado, pues no perder de vista, por favor, a quienes están en condiciones más vulnerables, que son las trabajadoras. Y pienso en el caso particular de las trabajadoras de intendencia, que son las más vulnerables, que son quienes menos hablan y denuncian los abusos contra ellas. Entonces, tampoco podemos aspirar a generar una pedagogía libertaria que problematice, que cuestione, si afuera de las aulas están pasando estas series de abusos, ¿no? Quiero entonces que tengamos como muy claro, muy presente, que la discusión sobre las pedagogías feministas no implican solo cómo vamos a planear una sesión, no implica solo saber cómo elaborar un objetivo, ¿no? Diferenciar qué es esto del enfoque por competencias, conocer los programas de estudio, técnicas de enseñanza-aprendizaje. Desde luego todo eso es importante, importantísimo. Sucede que justo al tecnologizar y tecnocratizar la educación, hemos perdido esta parte política, histórica, social, importantísima en la educación. Y lo hemos centrado todo a técnicas meramente pedagógicas y que tienen que ver únicamente con lo cognitivo. Y no, esa es una sola dimensión, ¿sí? Tenemos que tomar en consideración muchos más elementos. Y bueno, para cerrar esta presentación que no concluimos la sesión pasada, yo sí quiero hacer mención de algunos casos que por ahí están olvidados dentro de la universidad, e insisto, hablo de la UNAM porque es la institución de la cual yo egresé y que además durante mi estancia como estudiante de licenciatura, maestría y doctorado y como docente, he podido observar desde distintos ángulos, ¿no? Cuáles han sido como ciertas prácticas. Entonces, la violencia ha estado presente siempre. Yo soy egresada de la FES Acatlán a nivel licenciatura, y bueno, pues en los años 90 hubo incluso asesinatos en el estacionamiento de la FES Acatlán, ¿no? Sabemos además que estaba presente grupos organizados delictivos que tenían conexión con otros lugares del municipio. Pienso en el caso del Metro Toreo. Y bueno, pues también había una advertencia, ¿no? Cuando yo era estudiante, se sabía que a cierta hora, pues no podías ir al área de idiomas que está detrás de la entrada principal de la facultad, porque ahí se sabía perfectamente que había violaciones hacia mujeres, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto es cómo podemos funcionar y a qué grado de indolencia y de tolerancia a la violencia contra las mujeres hemos llegado, que lo que proponemos como solución es que las mujeres cambiemos o nos responsabilicemos de nuestra propia seguridad en lugar de que las autoridades, ¿saben?, se responsabilicen por lo que tienen que hacer. O sea, una de las pedagogías bueno, aquí lo conecto con un concepto de la autora Rita Segato, que algunas cosas de ella me gustan, otras no tanto, pero me gusta esta parte donde ella propone las pedagogías de la crueldad, y creo que este elemento del espacio y de cómo las mujeres tenemos vedados un montón de espacios, forma parte de estas pedagogías de la crueldad, de las pedagogías del terror, ¿no? De pensar que somos nosotras quienes tenemos que cambiar antes de que cambie el sistema. Y esto lo podemos ver replicados en muchos espacios, ¿no? Por ejemplo, se toma ahora como empoderamiento transformar el cuerpo, ¿no? O sea, no es cambiar, por ejemplo, la gordofobia o los cánones de belleza hegemónica, ¿no? Pues mejor tú opérate, ¿no? Intervente, cámbiate, cómprate esto, porque es más fácil que cambies tú, cuando en realidad lo que tenemos que desmontar es el sistema, ¿no? En cuanto a la seguridad, por ejemplo, en el espacio público, no, pues ármate, ¿no? Trae tu gas, aprende defensa personal, y que todo eso está muy bien, sin duda, y que forma parte del trabajo
de intervención que se ha hecho desde el feminismo, pero como por ahí circulaba una publicación de Facebook, de camino a casa, no me quiero sentir valiente, me quiero sentir segura, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con estas propuestas que nos están diciendo que solo nosotros estamos mal y tenemos que cambiar, ¿no? Creo que también esto se repite mucho en los espacios de psicoterapia y ahí, bueno, pues Marcela Lagarde nos dice, ¿no? Mucho cuidado con ir con terapeutas que no estén del lado de las mujeres, y cuando nos referimos a estar del lado de las mujeres, quiere decir una terapeuta que esté comprometida con la transformación de la vida de las mujeres y que problematice su propia misoginia, ¿sí? ¿Cuántas veces vamos a estos espacios terapéuticos y salimos mucho peor, muy afectadas, y se nos responsabiliza la violencia? Entonces, quiero ahora, para cerrar y a manera de recordatorio, algunos casos de violencia contra las mujeres al interior de la universidad. No menciono aquí, por ejemplo, a Lesbi Berlín, porque pues sabemos que es un caso que está presente y que incluso hubo una disculpa pública hacia su madre, hacia Araceli, totalmente merecida y justificada por esta colusión que hubo entre autoridades y que pues además vimos que lo quisieron pasar como un suicidio, cuando en realidad era claramente un feminicidio. Entonces hay otros casos que no podemos dejar de lado y que entonces aquí también se entiende la presencia de la pedagogía feminista, la figura de las y los docentes que más adelante recuperaré, y cómo podemos contribuir a la prevención y a la atención, al acompañamiento en casos de violencia, ¿no? Había hecho como muy larga la presentación porque pensé que íbamos a poder tener como esta modalidad de seminario, pero bueno, iré como más rápido. Solamente igual si van como cachando los nombres, está bastante bien para que pues ustedes vayan buscando la información. Aquí yo traigo como algunos elementos, ¿no? Entonces, pienso en Ali Desiree Cuevas Castrejón, ¿no? Que ella fue apuñalada 26 veces por su entonces pareja Osvaldo Aristóteles Morgan Colún en una fiesta. Ali era una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, era poeta y además activista feminista, y bueno, pues ella fue asesinada el 20 de septiembre de 2009 en una fiesta que el propio agresor había organizado para Ali, para celebrar su cumpleaños, y entonces después de asesinarla, pues intentó suicidarse, ¿no? Pues bueno, se le dictó auto de formal prisión, pero aquí me parece que vemos algo importante que se introdujo en el protocolo de atención en la UNAM, que ojo, yo tengo mis señalamientos frente al protocolo. Hay que revisar los cambios que se hicieron a la versión original, pero que sin duda me siguen pareciendo insuficientes. Para empezar, que el nombre sea protocolo para casos de atención de violencia de género, y no se entiende que la violencia de género es violencia contra las mujeres, particularmente. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, en este caso me parece que fue emblemático que se pensara en que el continuum de la violencia que viven las mujeres puede extenderse a otros espacios, no nada más pensar la reproducción de la violencia en el campus, en las aulas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues estamos hablando de una casa particular donde fue asesinada Ali Desiree. Entonces, en el protocolo, por ejemplo, se toma en consideración que pues ambas partes formen parte de la comunidad universitaria, y que no importa que el ejercicio de violencia se lleve a cabo en un espacio externo a las instalaciones de la universidad, lo cual me parece acertado, ¿no? Y bueno, pues ella era Ali Desiree, y me parece que es importante que no se nos olvide, no se nos olviden los nombres y los rostros de las mujeres que han sido asesinadas, ¿no? Bueno, Adriana Morlet
no quito esto porque está larga la explicación, más bien se las cuento. Adriana Morlet era originaria de Acapulco, Guerrero. Ella estudiaba en la Facultad de Arquitectura y ella pues estaba en su casa. Ella vivía del lado de Copilco, ¿sí? Entonces estaba hablando con alguien a partir de sus redes sociales, ¿no? Y de repente recibe un mensaje, sale hacia la biblioteca central y saca un libro, ¿no? De la biblioteca, se va y bueno, se encuentra con un amigo y él dice que pues ya no la volvió a ver, que tomó un taxi en Avenida Aztecas y nunca más se supo nada de ella, ¿no? Estoy hablando del 2010. Lo espeluznante del caso, aparte, por supuesto, de la desaparición de Adriana, es que días después de que, bueno, de que ella desapareciera y de que ella sacó el libro, alguien devolvió a la biblioteca central el libro, ¿sí? Entonces, cuando los padres de la madre y el padre de Adriana, pues quieren recuperar las grabaciones, porque sin duda iba a ser clave, ¿no? Saber quién había regresado el libro. Las cintas habían sido borradas, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el protocolo de seguridad de la propia universidad pues no tiene perspectiva de género. Eso hubiera sido un dato súper importante. Y bueno, el amigo de Adriana, que fue la última persona que la vio con vida y que les digo que él afirma haberla dejado en un taxi en Avenida Aztecas, ahí atrás del Metro Universidad, pues se negó a declarar y no colaboró nunca más con la entonces Procuraduría. Un año después, los restos de Adriana fueron encontrados en un paraje en Tlalpan, si mal no recuerdo. Y es importante no olvidarla, ¿no? Otro caso que es importante recuperar es el de Karen Joana Sánchez Gochi, que ella era estudiante de la carrera de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, ella fue asesinada por su expareja en un hotel en Clavería, en Azcapotzalco. Y pues ya se imaginarán los titulares, ¿no? Además por el contexto del asesinato, ya se imaginarán, no quiero andar en eso, pero aquí me parece que hubo omisiones importantes por parte de la propia universidad que no quiso darle acompañamiento como tal a la familia de Karen y pues que no hay que olvidarla, ¿no? Insisto, estos casos cobraron luz y notoriedad pues gracias al activismo de las estudiantes que están ahí insistiendo y recordándole a la universidad, ¿no? Que no está cumpliendo con su chamba. Muchas personas se preguntarán, bueno, si fue un agente externo a la universidad, ¿no? Quien asesinó a Karen, pues, ¿cuál sería como el reclamo a la universidad? Pues justamente esto que les menciono, la falta de acompañamiento, ¿no? Y además que me parece que también las universidades, que nos lo han vendido como los templos del saber, pero que en realidad las mujeres estamos inseguras, deben de contar con estos mecanismos de orientación, acompañamiento, sin importar que
pues decía, los pormenores de este caso muestran cómo el patriarcado, en efecto, es un sistema social estructurado porque, bueno, Darcy trabajaba en una heladería muy cerca de la estación Portales y ella se dio cuenta de que su novio había comunicaba con la familia de Darcy usando la propia cuenta de Facebook de ella, ¿sí? Entonces, vemos también esto como parte de las propias pedagogías de la crueldad y de la impunidad, ¿no? Afortunadamente hubo justicia, pero sí aclarar que pues nunca nada le va a devolver la vida a las mujeres. Entonces, creo que es importante que dentro de las pedagogías feministas entendamos que hay una parte crucial de memoria histórica. Tenemos que recordar a las mujeres, tenemos que humanizarlas, porque si no, se quedan meramente como casos lamentables de feminicidios y ya me parece que no estamos logrando el propósito, que es más allá de presentar como una situación que no tiene solución, es nombrar a las víctimas, humanizarlas, insisto, contextualizarlas, porque si no saben qué pasa, hay un mecanismo que los seres humanos establecemos que puede tener dos modalidades. La primera, que banalicemos un suceso que estamos constantemente observando y que lo naturalicemos y que pensemos que así es la vida. Y el otro es que ciertamente como hay una sobreexposición y hay una narrativa inadecuada que resulta práctica, establecemos pues mecanismos de defensa y no queremos saber más sobre ese tema. Entonces, aquí es importantísimo pensar en la forma en la que estamos narrando y que les digo, la pedagogía feminista implica también el hacer un trabajo de recuperación de la memoria histórica. Es importante que las nombremos, ¿sí? Es importante que más allá de que las estudiantes se sientan vulnerables, que sí, por supuesto lo son, o sea, sabemos que en términos numéricos, pues las mujeres jóvenes, ¿no? Son el grupo mucho más vulnerable en nuestro país, pero a mí me parece que tenemos que... Perdón de nuevo. Decía que me parece que hay dos manos levantadas, pero siguiendo la sugerencia que se nos hizo y que yo estoy completamente de acuerdo, ser como muy puntuales. Si es un comentario, en realidad, tal vez pasarlo al final, que destinaré un espacio con mayor tiempo, o si es una pregunta en concreto sobre lo que acabamos de ver. Creo que veo dos manos levantadas, Alta, o estoy equivocada. Sí, tenemos a Idalia y a Génova. Ok. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Buenas tardes. Desde la semana pasada me había dejado la mano levantada, ya no hubo tiempo. Ahorita era para comentar varias cosas. Una, que entre las veces que se ha cortado ya no se escuchó bien tu información, por ejemplo, de esta chica Darcy, ya no se escuchó. Pero bueno, lo que tenía pendiente y viene ahorita con el tema,
es esta cuestión del año pasado que pararon varias prepas y universidades. Por ejemplo, yo estoy un poco desconectada, pero estudié en la Facultad de Ciencias y un día que fui vi todas las pintas y cosas que había sucedido. Esa información como que no se amplió incluso en la prepa 6, donde una amiga tiene a su hijo. Se decía que, pues, que ya no se sabía por qué estaban en huelga, ¿no? Que los maestros eran flojos. ¿Se Perdón, escucha? Idalia. Ahora que regrese, continuamos con tu Ah, pregunta. ok. Raquel. Sí. Ah, estaba yo hablando, no sé en qué parte me quedé, pero mi petición desde la semana pasada era como que, no sé si nos pudieras dar la información de lo que pasó el año pasado, qué fue lo que detonó que hubiera varios paros en preparatorias y en diferentes facultades. Y y si esto llegó a todos los alumnos, porque te comentaba que el hijo de una amiga decía que bueno, que no había clases, que porque los maestros estaban de flojos y no sabía bien qué querían, ni por qué se estaban haciendo estos paros, ¿no? Entonces, no sé si tú nos podrías decir más o menos cómo fue lo que sucedió, qué lo detonó y cómo siguió y cómo se manejó la información. Gracias. Gracias, Idalia. Y de nuevo una disculpa por estas complicaciones tecnológicas. Bueno, en realidad el paro o digamos que el malestar de un montón de estudiantes pues deriva de la falta de claridad en los procesos. Sí es cierto que el protocolo se publicó en el 2016, perdón, y bueno, pues recientemente se hicieron algunas modificaciones al propio protocolo, pero hay elementos muy problemáticos, ¿no? Para empezar, en cuanto a las sanciones, son a criterio de la autoridad de las facultades o las dependencias administrativas. Entonces, digamos que no hay un tabulador. Lo que se acaba de cambiar es esto de la prescripción, porque antes lo que establecía el protocolo era que cuando una persona era mayor de edad y pasaba más de un año desde que los hechos que iba a denunciar a el momento de la denuncia, no podía pasar más de un año, ¿no? Ese caso no aplicaba en cuanto a personas menores de edad, que no había un criterio de prescripción, aunque las personas que denunciaran fueran ya después mayores de edad. Hay algunos elementos ahí que les digo son problemáticos, y es como la falta de transparencia, ¿no? Y que vemos que aunque existan estos mecanismos, hay una complicidad de una serie de agentes dentro de la institución que están protegiendo a personas con mucho poder, ¿no? Y que, pues sí, en algunos casos, en lugar o sea, que contrastaban casos en donde había agresores que históricamente habían sido señalados, no se les despedía o no se les sancionaba, y además, pues, ¿qué hacías? Se sancionaba, se despedía, te digo, sin un tabulador de sanciones, es muy complicado ese trabajo. Entonces, había otros casos de denuncias en donde al instante eran despedidas las personas. Entonces, eso contrastaba porque ahí te dabas cuenta de la arbitrariedad y falta de transparencia de los procesos. Es eso, o sea, es ese malestar de que ahí persisten esta serie de prácticas por parte de las autoridades y que entonces no hay pues espacios seguros para las mujeres, ¿no? Incluso hay denuncias de personas que ingresan a los baños de mujeres en distintas facultades y las compañeras son grabadas, ¿no? Y después se descubre que estos videos pues son subidos a sitios de pornografía, ¿no? Entonces, ahí yo les decía también no perder de vista esta parte de que el patriarcado es un sistema social estructurado y que entonces hay una serie de prácticas de impunidad que van a cobijar la reproducción de la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Incluso en facultades que están feminizadas, como se le nombra a los espacios donde hay más mujeres en términos numéricos, como la Escuela Nacional de Trabajo Social, ahí también ya ha habido casos, ¿no? De agresiones sexuales contra mujeres. Entonces, vaya, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Cuál es el panorama
de la universidad, se ha agudizado, o sea, no pensar que esto es nuevo, que más bien se ha recrudecido la violencia y que también desde luego pues, que en este panorama de criminalidad en la ciudad, en el país, pues las mujeres somos quienes nos llevamos la peor parte, ¿sí? Entonces, es eso, o sea, el malestar, la protesta, el derecho a la protesta frente a esta inacción y negligencia por parte de las autoridades, ¿no? Y que además, bueno, pues imagínense en el caso de las preparatorias o los SHs, pues estamos hablando de una población que es menor de edad en la mayoría de los casos, ¿no? Yo les voy he tenido acercamientos en cuanto a capacitación y sensibilización a docentes dentro de la UNAM. A mí me tocó trabajar con profesores de prepas y CCHs justamente para hablar del protocolo y de la perspectiva de género y demás. Y en algunos casos, cuando yo les preguntaba a las y los docentes cuáles eran sus expectativas sobre el curso, algunos abiertamente me decían que ellos andaban con sus alumnas y que más bien lo que les preocupaba era saber si de qué forma los podían afectar o sancionar con el protocolo. Imagínense, recién iniciando una sesión y que te conteste un profesor eso y además ahí te das cuenta de lo mal que estamos, ¿no? Menores de edad, ¿sí? Esa es la realidad y que hay distintas prácticas culturales que están disfrazando, ¿saben? Esta apropiación que hay por parte de muchos docentes hacia las alumnas, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver varias veces el típico caso de la estudiante de posgrado que se casa con su tutor de tesis, ¿no? O sea, eso no puede ser. Y me dirán, bueno, pero es que se enamoraron, ¿no? O ya, pues tú que te metes, casi persinada, moralista, ¿no? Pues no es una cuestión de moral, es justamente contextualizar dónde las personas empiezan a interactuar y cómo el poder atraviesa dichas relaciones e interacciones, ¿no? Más bien tiene que ver con eso y de cómo hay personas que se están aprovechando de su poder para abusar y autorreafirmarse en un mundo que es desigual para las mujeres. Entonces, pues es eso prácticamente, Idalia. Y ya sabemos que hay contextos desfavorables, ¿no? La sesión pasada una compañera hablaba de esta resistencia, por ejemplo, de las compañeras en la Facultad de Psicología. A mí que yo sé que tal vez muchas personas aquí no estarán de acuerdo conmigo, pero a mí me pareció pues muy valiente que incluso las compañeras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales pues trataron sí, sabotear las clases en línea, porque a la institución le vino como anillo al dedo pues el contexto de pandemia, ¿no? Para omitir, entonces, no sé, las compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras sabemos también que no es la primera vez que toman las instalaciones de la facultad, ya lo habían hecho precisamente por el mismo descontento, que es completamente legítimo, me parece. Y ellas ya habían sistematizado a partir de varias jornadas todos sus señalamientos hacia el protocolo y hacia el actuar de las autoridades, pero pues no se les toma en consideración. Entonces, también así el escenario pues se observa muy complicado, ¿no? Para las mujeres. Entonces, creo que ahí tenemos un trabajo importante que hacer comunitariamente, sin importar que seamos parte de la UNAM o no. Finalmente es una institución pública y bueno, yo les preguntaría aquí a quienes son padres, madres, ¿no? ¿A ustedes les gustaría que sus hijas e hijos, más allá de perder clases, ¿no? Que luego se pierden más por cuestiones de la educación bancaria que de otra cosa? O sea, ¿a ustedes les gustaría que sus hijas e hijos fueran a estudiar en ese contexto tan violento, tan agresivo, tan lamentable? No. Ahí es donde te das cuenta de que la dignidad humana se va erosionando. Que hace falta tal vez hacer una estrategia de comunicación que nos permita como informar a más personas, sin duda, pero las compañeras no lo pueden hacer solas. Ahí más bien tenemos que comprometernos, ¿no? Quienes tengamos a lo mejor más recursos en ciertas áreas. Y la otra es que gracias a las narrativas, tanto de los medios de comunicación como de distintas instituciones y agentes, es que hay un descrédito hacia el feminismo. Entonces ya, si de por sí no éramos las más populares, pues ahora se ha incrementado la animadversión. Entonces es un escenario complejo, pero pues básicamente ha sido por eso y dale.
A ver, les propongo que las preguntas me las echen, bueno, no que me las echen, sino que las planteen de forma rápida y contesto al final, todas, porque veo que hay 5 manos levantadas. Por favor. Adelante, Génova. Sí, quisiera preguntarte, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Quisiera saber si no los conceptos como resiliencia, inteligencia emocional, empoderamiento, no van al final justificando la violencia, pues en esta parte del sistema capitalista que nos busca, si eres una persona que sufre, pues vete a, no sé, con un terapeuta, ¿no? Al final, estos temas siempre me han hecho mucho ruido. Si no estamos justificando en el fondo la violencia generalizada hacia las mujeres. Muchas gracias, Raquel. Gracias. Al final contesto todas. Hola, yo quería preguntar sobre todo por esta parte que mencionabas de recordar sus rostros, que esta parte de la memoria colectiva, el generar archivos, ¿qué tan importante es que siempre se recuerden los rostros si en algún punto, por ejemplo, el tomar fotos en manifestaciones donde alguien tiene la foto de su familiar, si esta parte no puede llegar a vulnerabilizar también a las familias, al exponer tanto, pues, sí, a sobreexponer el rostro de las mujeres, como que esa es mi duda. Y ya, Sí. gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿sigo yo? Por favor. Gracias. Adriana Aguilar. Gracias, Raquel. Aquí hay dos comentarios que quiero hacer, sobre todo en el aspecto de que las activistas feministas jóvenes, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Psicología, ahorita están creando un seminario permanente con diálogo con las profesoras, con las académicas, con las estudiantes y con el público en general. Me parece una muy buena práctica porque permite justamente desestabilizar este sistema sexo-género, además, pues un poco también obviamente el patriarcado, y es una buena práctica que me parece que se tendría que extender hacia otros espacios de la propia UNAM. Y por otro lado, también es importante considerar, y creo que desde las instituciones públicas tendríamos que hacerlo, y que tú también lo referías, el trabajo con mujeres, sobre todo en posgrados, es decir, en Cinvestav, en la propia UNAM, en la ENA, en cualquier otra institución que tenga el programa de maestría o doctorado, porque yo he visto, y también por la propia experiencia, que sí hay como muchas violencias entre pares y también con, obviamente, relaciones de poder con las profesoras, con los profesores en particular, y también está esta parte de el descubrimiento o destape de la identidad sexogenérica, porque sí hay, y también no se ha cubierto esa parte de qué es lo que sucede cuando muchas mujeres o hombres, sobre todo hombres, vienen de otros estados y aquí en la ciudad, pues también está sobre todo la parte de los riesgos, ¿no? Riesgos en toda la extensión de la palabra. Gracias. Gracias, Adri. Hola, sigo yo creo. Sí, por favor. Hola, buena tarde. Bueno, yo soy abogada, quería compartir rapidísimo una experiencia para a partir de ahí desprender mi duda. Yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM y pues para mí el feminismo y toda esta crítica feminista la comienzo a entender hasta que salgo de la escuela, gracias a otras experiencias, a otros aprendizajes que tuve fuera de la propia UNAM. Porque sí, al menos en el tiempo que yo estudié, pues no había un espacio para nada constructivo en torno al género, ¿no? Era algo muy incipiente y hasta el día de hoy creo que se han tomado posturas muy reaccionarias para incluso rechazar estas críticas. Entonces, posteriormente yo trabajo como secretaria académica en una pequeña escuela que comenzó a nacer
como parte de una asociación civil, donde justamente tomamos como base pedagógica, pues, la pedagogía del oprimido y empezamos a tratar de construir una pedagogía en el derecho que fuera mucho más crítica y en la que se le permitiera a los estudiantes pues tener una participación. Nosotros decíamos que queríamos que recuperaran su derecho a la palabra y dejar de ver estas estructuras de la enseñanza y aprendizaje verticales que sobre todo se refuerzan y que no se cuestionan para nada en el derecho. Justamente el derecho creo que es una de las disciplinas más verticales en las que no se permite una crítica, donde obviamente las clases tienen esta forma en la que solo el profesor tiene la verdad, él va a iluminar a los estudiantes y no hay muchas veces no hay un diálogo, ¿no? Entonces, bueno, en esta escuela nosotros comenzamos a construir una serie de visiones críticas y ya muy al final, cuando yo casi voy a salir de trabajar de ahí, pues empezamos a adoptar una crítica feminista, que era algo que yo no conocía realmente. Entonces empezamos a crear cursos de sensibilización en género que también generaron mucha reacción muchas veces de los estudiantes. Y entonces mi duda, ya que conté todo esto, pues es cómo podemos abordar el feminismo o cuál es una sugerencia para hacer una crítica feminista justamente en disciplinas que por su misma teoría pues suelen rechazar estas críticas que cuestionan al Estado, que cuestionan al derecho, que cuestionan muchas estructuras que justifican la violencia. Gracias. Gracias, sí. Adelante, Isis. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola. Ok, bueno, yo soy estudiante de la UACM San Lorenzo Tezonco. Ahorita estoy estudiando Historia y Sociedad Contemporánea. Me parece muy interesante este modelo académico que da acceso a la educación sin examen de admisión a gran parte de los jóvenes que habitan en zonas problemáticas de la periferia. Pero también me parece bastante lamentable el constante ámbito al que nos tenemos que enfrentar, porque bueno, ya ha habido asesinatos de nuestros compañeros y ha habido 4 feminicidios de, bueno, Marta Karina, Nancy Lara, Campira Carmolina, Leslie Nández, aparte de otra compañera egresada que desapareció y aún no se sabe nada de ella. Bueno, en este contexto de violencia extrema que tenemos que vivir en las calles, además nos tenemos que afrontar a la violencia dentro de nuestra universidad. Justamente antes de la pandemia, en nuestro plantel se hizo un tendedero para poder denunciar a los varones que ejercían violencia contra profesoras y estudiantes, y quedaron evidenciados los nombres de profesores, y resultó que inclusive uno de ellos llegaba a embriagar a una de sus estudiantes para mantener relaciones sexuales con ella. Bueno, y en este punto pues ya me parece importantísimo recalcar el papel que han tenido las profesoras feministas, porque ellas han sido las únicas que han estado impulsando mecanismos y protocolos para la sanción de estos profesores que en su condición de poder sobre sus estudiantes pues han estado ejerciendo sistemáticamente violencia sobre ellas. Pero pues lamentablemente ahorita con esta cuestión de la pandemia, pues se frenó un poco esto de la denuncia, pero pues pensamos retomarlo al regresar a la universidad. Nada más te quería hacer ese comentario y me parece muy importante, bueno, esto de la pedagogía feminista y el apoyo que ustedes nos brindan a nosotras como estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Isis. Ahorita recuperaré como algunas cosas importantes porque yo creo que sí les compartí que fui profesora en la UACM y justo en los planteles donde di clases fue en Cuautepec y en San Lorenzo Tezonco. Entonces, por supuesto que tengo
varias observaciones y me parece que es muy importante todo lo que está señalando. Voy a tratar de, creo que ya no hay ninguna pregunta más. Entonces, bueno, primero la pregunta sobre empoderamiento y resiliencia. Yo, sí, a mí en particular el concepto de resiliencia no me gusta, y cuando digo que no me gusta no es por capricho, sino porque me parece que ciertamente la resiliencia es de estos mecanismos de los que yo hablaba, en donde se pide a las personas cambiar en lugar de cambiar el sistema, ¿no? Entonces, en lo personal, y además me parece que no forma parte de la escuela de la psicología crítica. Entonces, yo soy como escéptica de este tipo de aproximaciones, ¿no? Ay, oigan, perdón, voy a romper la solemnidad del curso, pues que justamente está pasando el fierro viejo y voy a cerrar el micrófono por unos segundos. Bueno, ya se fue. Es que lo tenía justo aquí afuera y que yo sé que forma parte como de la colección de sonidos de la Ciudad de México y que seguramente también les ha pasado a ustedes en llamadas o reuniones de trabajo, pero bueno, ya se fue. Entonces, decía yo que el concepto de resiliencia no forma parte de la escuela psicológica crítica, de la psicología social, y me parece problemática. Yo no la uso. No me gusta y creo que puede llevar a una situación muy, muy problemática, muy complicada, justo al invisibilizar pues todas estas prácticas de poder, ¿no? Patriarcal sobre las personas. Entiendo que hay algunos referentes, como, no sé, pienso en el caso de Víctor Franklin y el hombre en busca del sentido, que es como un libro que fue icónico y que, bueno, pues enmarca el propósito, por ejemplo, de este museo de memoria y tolerancia, ¿no? Que fue algo tan terrible como el Holocausto. Entonces sí entiendo en esas herramientas que a pesar del sufrimiento y el ser humano, las personas pueden creativamente entretejer, ¿no? Pero es importante entender que esa es solo una dimensión de intervención, o sea, tú no puedes dejar de lado los elementos sociales, para nada, ¿no? Entonces, no me gusta. En el caso de empoderamiento, yo sí, esa sí la trabajo. De hecho, la tesis doctoral la hice en función del empoderamiento de las mujeres. Ciertamente, como tú señalas, Génova, es un concepto del cual se ha apropiado el capitalismo y que entonces lo despolitizan y lo presentan como que las mujeres empoderadas o son aquellas que revierten estas prácticas de poder, o sea, se masculinizan, o son estas mujeres empresarias, políticas, que tienen acceso al consumo. Entonces, esa apreciación no está equivocada, no va por ahí la apuesta del empoderamiento, al contrario, hay varias propuestas críticas sobre el empoderamiento de las mujeres y que incluso yo les puedo decir que las experiencias que se han sistematizado de manera muy consecuente sobre el empoderamiento de las mujeres no están ni siquiera en las ciudades en muchos casos, están más en el ámbito rural y si es en el caso de las experiencias urbanas, están muchas veces registradas en la periferia. Es decir, que el empoderamiento, en realidad al ser una meta, un proceso colectivo, y que también pasa por una dimensión personal, en realidad lo vemos presente en las condiciones más desfavorables. De hecho, esa es una de las apuestas del empoderamiento, entrarle a estos escenarios más desfavorables para entonces trabajar primero con las mujeres y a partir de eso es que se va desanudando esta parte muy conflictiva de desigualdad. O sea, si tú trabajas primero con las mujeres, ¿verdad? Vas a empezar a solucionar otras problemáticas colectivas. Un ejemplo, de acuerdo con distintos organismos internacionales, coinciden en que de cada 10 personas empobrecidas, 7 son mujeres. Entonces, la pobreza sí que tiene cara de mujer, la pobreza también es un problema de género, ¿sí? Entonces, si tú quieres combatir la pobreza, y bueno, más bien erradicarla, aunque hay que también ser muy pues honestas, ¿no? O sea, mientras el mundo sea capitalista, no vamos a poder desmontar ni erradicar la pobreza, pero digamos que queremos hacer un trabajo de intervención,
para desmontar la pobreza, para erradicarla, hay que trabajar primero con las mujeres, sin duda, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta, insisto, yo les decía, hice este trabajo sobre empoderamiento de las mujeres. Entonces, pueden, si quieren, consultar la tesis, no con el afán de que, ay, miren, léanme a mí, no, porque hice una sistematización de propuestas y tal vez pueda servirles como una guía, ¿no? Para ir como decantando propuestas. Entonces, pueden entrar a la base de datos de la UNAM, que es TESI UNAM, y en el criterio de sustentante, buscan con el nombre completo Raquel Ramírez Salgado y ahí va a salir mi tesis. Bueno, las 3 que he hecho como estudiante, pero la de empoderamiento es la doctoral. Entonces ahí viene toda como la bibliografía y el estado del arte que hice sobre empoderamiento. Digo, si igual les parece problemática la categoría, está bien, pero me parece que pues sí vale la pena echarle un ojo a la discusión fundacional para pues saber qué tanto nos sirve o no. Lo que sí es cierto y reitero es que está completamente tergiversado y me parece que han hecho un uso muy perverso de la categoría empoderamiento de las mujeres. Por cierto, yo también soy muy escéptica de cuando separan el empoderamiento y hablan en solitario, por ejemplo, del empoderamiento económico. Pues eso no existe. O sea, tú no puedes hablar solo de empoderamiento económico sin pasar por otros procesos que son muy complejos también, porque además lo piensas nada más como tener acceso al consumo y no, el empoderamiento tiene que ser anticapitalista, ¿no? Bueno, y creo que de alguna forma todas las preguntas se conectan. En el caso de esta parte de la memoria histórica, quiero decirles que esta misma tesis que yo construí en el doctorado y que tiene que ver con educación, y ahí recuperé esta parte de las pedagogías feministas, lo hice gracias a la generosidad de jóvenes a las cuales quiero mucho, que fueron mis alumnas en la UACM, ¿cierto? Y pues ahí tuvimos un trabajo que me pareció fascinante. Entonces, justo el antecedente que me llevó a construir esta tesis doctoral fue que cuando yo empecé a dar clases en la UACM Cuautepec, me di cuenta, y creo que esto ya lo había dicho en este curso, me di cuenta de que Marta Karina Torres Jorge, que la citó Isis, que es una de las estudiantes que fue asesinada en 2013, no era identificada en la comunidad de Cuautepec, ¿no? O sea, era, sí, la chava que mataron, ¿no? O algo así por el estilo. Entonces yo me horroricé porque me di cuenta del grado de tolerancia social al que hemos llegado con respecto al feminicidio, ¿no? Entonces yo he hecho como un trabajo de recuperación del caso de Cari, de Marta Karina, y lo he hecho gracias a su madre, a Mayra Jorge, que es una mujer que me parece sensacional y muy generosa, y que es un ejemplo de empoderamiento, ¿sí? Bueno, traté de hacer tanto un audio que recuperaba la biografía de Cari, por esta idea que les decía yo de humanizar a las mujeres y no pensarlas solo como víctimas, no porque neguemos la violencia, sino porque necesitamos otro tipo de referentes. Y bueno, pues Mayra me ayudó a reconstruir la historia de su propia hija y llevamos a cabo varios eventos en Cuautepec. El audio que hice sobre Cari lo pueden encontrar en un sitio que se llama Voces de Mujeres, perdón, que fue un proyecto de un laboratorio de comunicación que hicieron las compas de luchadoras, de la Sandía Digital, de Subversiones, y entonces yo participé recuperando la historia de Karina. Entonces, contesto esta pregunta de cómo se recupera la memoria histórica sin vulnerar a las familias. Pues justamente con ellas, de la mano. O sea, no podemos pensar en que la recuperación de la memoria histórica es un proceso individual o que tenemos que hacerlo solas. Más bien lo tenemos que hacer de la mano con las familias de las mujeres asesinadas, desaparecidas, porque entonces ahí habrá límites éticos, ¿no? Y límites humanos muy importantes. Entonces, esa es como mi sugerencia y a partir del trabajo de intervención que yo he tenido, ¿no? Hay que preguntarles a las familias. En el caso, por ejemplo, de Araceli Osorio, que es la madre de Lesbi, pues ella misma, ¿no? Ha reconocido en muchas entrevistas que si no hubiera sido por el acompañamiento de un montón de jóvenes valientes, necias, ¿no?
y necias lo digo en el mejor de los sentidos, no se hubiera llevado a la justicia, porque no hubiera habido presión social. Entonces, eso se construye colectivamente con las familias. Y bueno, lo conecto, me salto a la pregunta de Jessie, ahorita voy con eso, porque me voy a la pregunta de Isis, y también la conecto con la pregunta de Adri, que en efecto hay muchas formas muy creativas de hacer como un trabajo de protesta, ¿no? Creo que es importante que recuperemos estos seminarios que están haciendo las compañeras de la Facultad de Psicología y de otras facultades que las han llevado a cabo, porque nos damos cuenta de que también la formación es una dimensión súper política, ¿no? Y eso, las pedagogías feministas deben estar presentes en estos procesos de recuperación de la memoria histórica y de la búsqueda por la justicia, ¿no? Tenemos que estudiar feminismo, tenemos que discutir sobre el feminismo, no con este afán clasista, ¿saben? De exclusión hacia las mujeres obreras, trabajadoras que no pueden tener acceso a la educación, no, sino más bien pensar en cómo le vamos a hacer para que todas podamos saber de feminismo. Y sobre todo, pues el gran reto es cómo lo vamos a materializar, ¿no? Entonces, sin duda, estos seminarios son esenciales para la movilización. Creo que tenemos además, como bien lo dijo Isis, el trabajo de profesoras. Pienso en el caso de la profesora Samantha Zaragoza, ¿no? En la UACM San Lorenzo, que en efecto ella también creó este protocolo que no está institucionalizado, pero que es un protocolo que ha ayudado, que ha dado acompañamiento. Entonces aquí lo importante es que las instituciones se responsabilicen, ¿no? O sea, yo pienso en el caso de Marta Karina, que además la asesinó su exnovio, y que ya había habido indicios de que él era violento. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una unidad de atención en la universidad? Si Karina no se hubiera sentido sola, ¿no? Si hubiera tenido como estos espacios de reflexión, de acompañamiento, pues a lo mejor estaría viva. Es cierto que no lo sabemos, pero yo prefiero seguir apostando por la vida de las mujeres y pensar que podemos hacer un trabajo de prevención, ¿no? Y bueno, yo tengo muchas anécdotas, por llamarlas eufemísticamente, de mi paso por la UACM, en donde por supuesto soy pues el elemento problemático al ser feminista, y bueno, pues a mí se los digo abiertamente, no con el afán de estigmatizar absolutamente a nadie, pero que es una realidad. Hay pues una condición de precariedad hacia las y los docentes de asignatura en la UACM, y entonces cada año pues tenemos que pasar por una serie de entrevistas para pues el concurso de las materias y demás. Entonces, cuando yo era entrevistada, a pesar de que ya las y los colegas me conocían, ¿no? Porque yo empecé a dar clases en la UACM en el 2015, tiene un rato que ya no doy porque no me volvieron a dar materias, y que yo entiendo que tiene que ver justo por esta parte, insisto, de ser incómoda, pero me exponían en las entrevistas que les preocupaba que fuera feminista, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿de verdad a ti te preocupa con los casos de violencia que hay al interior de la universidad? ¿A ti te preocupa que yo sea feminista, en serio? Pues es un plus, o sea, no es que no sepamos de teoría de la comunicación o teoría social, sino sabemos de eso y de esto otro, ¿sí? Entonces es problemático, y les digo, yo sé que, o presiento que no volveré a dar clases en la UACM, ¿no? A pesar de que yo creo en el proyecto, que me parece un proyecto muy noble, muy bello, y que hace falta acompañar, y les digo, esta intención de mi parte de devolver el beneficio que me dieron al estudiar con dinero público una maestría, un doctorado, que yo quiero compartirlo con las personas, pero pues yo supongo que eso ya no será posible, entonces pues no importa, buscaremos otros espacios. Entonces sí, en efecto, ahí tenemos un montón de chamba. No puede ser que el lema de la universidad sea nada humano me es ajeno, pues la violencia contra las mujeres sí le ha sido indiferente a la institución. Entonces ahí hay trabajo pendiente. Bueno, y en el caso de Jessie, que pregunta, y que me parece que es algo súper importante, cómo desde estas disciplinas que son tan patriarcales, pienso junto con la medicina misma, con las ingenierías, ¿no? Que son súper verticales, cómo abordar. Creo que en este sentido sirve mucho la metodología de las genealogías, ¿no? En el caso del derecho,
me parece que podemos recuperar la praxis y las experiencias de muchas abogadas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Entonces yo te recomendaría, Jessie, digo, yo no soy abogada, pero desde luego que hay un diálogo, ¿no? Interdisciplinario que siempre las feministas tenemos. Yo te sugeriría que recuperaras el trabajo, por ejemplo, de la abogada Andrea Medina, que Andrea Medina es una defensora de derechos humanos muy elocuente, muy importante, muy valiosa, y que ella, por ejemplo, llevó el caso de Campo Algodonero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es un caso emblemático porque fue una sentencia contra el Estado mexicano y que, bueno, pues imagínense, Campo Algodonero tiene que ver con Ciudad Juárez. Ya con eso digo todo, las implicaciones políticas e históricas que este caso tiene. Entonces Andrea sigue muy activa. Andrea da mucho acompañamiento a las compañeras en las universidades y también ha presentado pues defensas en medios de comunicación y en foros sobre esta banalización que hay hacia el acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres. Entonces Andrea me parece que es una abogadaza que tenemos que recuperar. Creo que también pensando en el caso de el ámbito internacional, valdría mucho la pena que se recuperara todo el acompañamiento de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco, que hace 2 años igual hace 3 años fue la audiencia pública en Costa Rica, en noviembre de 2017, pero bueno, se pospuso la sentencia justo por el contexto político en nuestro país electoral. Y después de un tiempo se dio a conocer que igual, o sea, el Estado resultó mexicano culpable, ¿no? Entonces, también es un caso emblemático. Incluso me parece que también ahí está muy presente la pedagogía feminista en cuanto a la campaña de comunicación, porque, ojo, no se está hablando de mujeres torturadas, mujeres sobrevivientes de tortura. Entonces, es un caso emblemático. Y bueno, pues en el caso, ya pensando en casos locales, yo considero que también valdría mucho la pena recuperar todo el acompañamiento que dio la abogada Sayuri Herrera, que es la fiscal de la Ciudad de México en los casos de feminicidio, y que Say le dio acompañamiento a Araceli Osorio en cuanto al caso de Lesbi. Entonces, a ver, o sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que necesitamos casos muy puntuales, ejemplos muy puntuales, para, pues sí, demostrar, desafortunadamente es así, compañeras, o sea, es triste, es cansado, pero tenemos a veces que trabajar el triple, ¿no? O sea, no solo porque somos mujeres, sino si nos atrevemos a nombrarnos feministas, el camino se va volviendo en muchos casos tortuoso. Entonces sí, tenemos que trabajar un montón. Y bueno, en este caso es como recuperar estos ejemplos para que la gente vea que no son ocurrencias, o sea, que sí hay un reconocimiento del Estado, que sí se han generado herramientas para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y que ahí está, y que nos ha costado construir esto, como para que nos vengan a decir que solo son dádivas o caprichos, ¿no? Entonces eso, recuperar los ejemplos muy puntuales. Olvidé ahora otro ejemplo que iba a poner, pero seguramente ahora me acordaré. Y bueno, pues también la importancia de recuperar toda la teoría los conceptos que han generado las académicas, ¿no? Sé que la academia es un ámbito muy problemático, justo por la verticalidad, y que ahí también se entretejen un montón de violencias. Sin embargo, hay que recordar que la teoría feminista es ese sustento que ha ido acompañado de praxis, ¿saben? Conceptos, reflexión, y que nos lleva a problematizar la condición de las mujeres. Hay, en el caso de la UNAM, pues pienso en la doctora Alicia Pérez Duarte, ¿no? Que es además es una mujer íntegra, es una mujer incómoda porque no se silencia, porque es valiente. En otros ámbitos pienso en el caso de Catherine McKinnon, que es una abogada desde el feminismo radical y que ha hecho una defensa muy importante en casos de explotación sexual y que ha hecho una crítica profunda hacia el Estado. Entonces, eso, las genealogías, recuperar casos puntuales y bueno, pues a veces tenemos que, sin duda, pues enfrentar el sistema y por ahí sí, vamos a ver la bibliografía del curso, pero además vamos a ver esto, ¿no?
Y pues sí, insisto, es más trabajo, pero vale la pena. Y cierro con esto que decía también Adri sobre otras violencias que están presentes en las universidades. Y bueno, me parece muy acertado y eso se conecta con esto que yo señalaba, que resulta problemático en el propio protocolo de la UNAM, en donde hablan de violencia de género sin diferenciar estos ejercicios. Entonces, vamos a ver, la violencia de género es la violencia contra las mujeres y las niñas. Otras formas de violencia, perdón, son violencias patriarcales, pero no son violencia de género. Entonces, necesitamos un protocolo de atención, erradicación y sanción, por supuesto, de otras prácticas que son inadmisibles, que son indignas, como la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, por supuesto que sí, pero que aunque también la violencia de género es una violencia patriarcal, tiene una raíz distinta. Y entonces, para verdaderamente poder atenderla como es debido, necesitamos entender esas diferencias y tener mecanismos distintos. ¿Sí? Entonces, eso es una chamba que está pendiente, porque si no saben qué pasa, que se echen el mismo costal todo, y en realidad, más allá de dignificar a las mujeres y a otras, bueno, más bien y a las colectividades, es que estás pensando que todo eso significa debilidad. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que resultaba problemática este programa de Viajemos Seguras y que hasta la fecha no se entiende? Porque era un programa para prevenir aparentemente la violencia sexual hacia las mujeres en el transporte público y, por ejemplo, en los vagones exclusivos o en los espacios del Metrobús, ¿quiénes podían viajar? Mujeres, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, o sea, se fijan, está mal entendido. Entonces ahí reafirmamos esta idea de, pues sí, quienes son vulnerables, ¿no? Quienes no forman parte de este modelo hegemónico de la humanidad, vamos a enviarlos hasta adelante, cuando no es así. O sea, por eso es que hasta la fecha, entre otras muchas razones muy complejas, es que el programa resulta problemático y no entendemos cuál es su utilidad, ¿sí? Entonces, bueno, en general yo les puedo decir esto, sigamos, es súper importante, tenemos que insistir en la UACM sin duda. Es un proyecto por el cual yo les sigo apostando, aunque ya no esté ahí, al cual quiero mucho y que, pues les digo, tengo una relación directa con ese proyecto, ¿no? Y me parece la representación de que tenemos derecho a estudiar y que no nos podemos basar en términos meritocráticos para decir quién sí y quién no puede estudiar, ¿no? Ya ver cómo funciona, bueno, eso nos demanda desde luego pues otro tipo de mecanismos de atención, ¿no? Había por ahí una mano levantada, pero ¿les parece bien? Sí. Dejo algunos minutos al final y bueno, pues si salen otras preguntas, las contestamos, ¿no? Entonces, no vamos a terminar de ver la presentación, pero bueno, la agotamos la próxima sesión. Y bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Raquel, sin problema. Perfecto, muchas gracias, Alta. Bueno, entonces, yo lo que les quiero compartir es lo que, digamos, es una combinación de elementos entre lo que yo he leído con respecto a pedagogía feminista y pedagogías para la libertad y lo que ha sido mi propia experiencia. Estoy realmente en este momento de sistematización con respecto a mi propia propuesta. Les comparto en realidad como las pinceladas de esto y bueno, espero que en algún momento pueda hacer como un texto mucho más robusto y compartírselos, no como con el afán de ponderar esto como la verdad absoluta, sino más bien pues eso como un recurso que podemos discutir, que podemos tratar de implementar en nuestros espacios. Y que bueno, ahorita les comentaré por qué no estoy fluyendo tanto como yo quisiera al momento de escribir. Bueno, entonces había pensado en esta ruta, pero les digo, no importa si no la terminamos hoy. Voy a tratar de apurarme, pero no quiero tampoco dejar así como tantos cabos sueltos. Pero pues eso, comenzar con, una vez más, esta parte del análisis situado, pero que me parece que es importante, justo en un afán de rigurosidad,
que entendamos a qué nos referimos con esto de la experiencia personal, porque también está súper pervertido este concepto. Luego, el pensar de nuevo en cuál ha sido el escenario para que las mujeres podamos tener acceso a la educación, ¿no? Recuperar esto que ya lo planteábamos desde la primera sesión, que tiene que ver con los sesgos, los límites y las posibilidades de la educación en espacios formales y cómo estos sesgos pues también se trasladan a espacios que no son institucionales. Bueno, este otro apartado, mujer que sabe latín, no consigue marido ni tiene buen fin, que sabemos que es el nombre de este ensayo emblemático de Rosario Castellanos, y bueno, pues tiene que ver con esta construcción simbólica de la figura de la mujer inteligente o sabia como una figura temeraria, ¿no? Una figura indeseable, y que contrasta con toda esta normatividad de género impuesta a las mujeres. Después, pensar en las mujeres como sujetas cognoscentes y cognoscibles, es decir, cognoscentes que podemos conocer, que podemos construir conocimiento, y cognoscibles que nuestras experiencias pueden ser recuperadas en cuanto a la construcción del conocimiento. Todavía hasta la fecha, en pleno siglo XXI, vemos que la construcción sintomatológica de muchos padecimientos tiene un sesgo de género muy profundo, y entonces pienso en el caso de las mujeres que mueren por un infarto, y justo porque la construcción de la sintomatología no se ha tomado la molestia de preguntar a las mujeres cómo es qué sienten, ¿no? Cuando tienen un infarto. Y entonces se lleva todo al campo de lo androcéntrico, ¿sí? O sea, de tomar a los hombres como medida del mundo. Algo que es muy importante y que, bueno, lo he estado como mencionando a lo largo de la sesión, pues es la parte de la ética. En nuestra praxis docente, que no solo tiene que ver en el aula, ¿verdad? Pero bueno, en este caso yo les quiero compartir como lo que he construido desde el aula. Y la equidad, que sé que también es un concepto problemático, pero que me parece que hasta la fecha puede ser útil, ¿no? Pensando en que desde el criterio de la equidad reconocemos que las personas no hemos tenido acceso a lo mismo, que no partimos del mismo punto, y que más allá de pensar en que tenemos que igualar criterios para alcanzar un modelo de igualdad, que también es súper problemático, más bien es pensar en las necesidades especiales que tenemos las personas y en lo que queremos alcanzar, ¿sí? Otro elemento importante es que recuperemos la cotidianidad como el marco de análisis. A veces caemos en el error, y también veo que muchas veces programas de estudio están muy lejanos de la realidad de las personas. Y pues esto, ¿cómo te va a interpelar algo que no tiene cercanía contigo? ¿Sí? Las alianzas son sin duda súper importantes para pensar en una praxis pedagógica feminista, y me gusta mucho esta frase que alguna vez nos dijo Marcela Lagarde a sus alumnas, y es que tenemos que pensar en cómo colarnos por las fisuras del patriarcado, ¿sí? El patriarcado no es desde luego un sistema inmutable, es un sistema inestable. Digo, a diario tenemos ejemplos, ¿verdad? Tristemente, pienso en el caso de la pandemia, pues ya vimos, el sistema es inestable, ¿no? Y toda la desigualdad que va reafirmando, entonces tiene fisuras. Por ahí nos tenemos que colar para llegar a puntos neurálgicos que son clave, ¿sí? Y bueno, pues la educación fuera de las aulas, es decir, ¿qué estamos construyendo afuera? Y yo les voy a compartir con más o menos qué proyectos he diseñado para seguir promoviendo el derecho a la educación de las mujeres. Entonces, esto de la experiencia personal, que les digo que es bien importante problematizar, porque hay que repensar, me parece, qué implica esto de recuperar la experiencia personal. O sea, hay que dejar muy claro que recuperar la experiencia personal no se trata de recuperar anécdotas así en abstracto, y de que entonces eso nos faculte para que a partir de nuestra experiencia individual podamos medir el mundo, ¿no? Porque entonces caemos en esto que también ya hemos mencionado, de los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Porque no sé, hay personas que dicen, mi papá no estudió y bueno, pues se pudo comprar una casa o qué sé yo. Bueno, pues porque leemos esa experiencia personal fuera de ese contexto histórico específico en el cual sí era posible la movilidad social. Y hoy día no entendemos que estamos en una intersección
asesina entre capitalismo y neoliberalismo, ¿no? Entonces el mundo es muy diferente a hace décadas, ¿no? Bueno, en este sentido, desde una postura crítica filosófica, hay que pensar en esta crítica a la posmodernidad, ¿sí? Decíamos que, o seguramente ustedes han escuchado, lo aclaro, que por supuesto es muy, muy complejo hablar del concepto de la modernidad, pero la modernidad implicó este nuevo proyecto político, histórico, económico, en donde se reconsideraba lo humano y en donde la burguesía fue tomando un papel preponderante, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de la frase esta de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad? Pues en realidad no eran valores extensivos para la humanidad. Decíamos que el contrato social, ¿verdad?, excluía particularmente a las mujeres y a otros hombres que no contaban con estas características hegemónicas de lo humano. Entonces, la modernidad pues tiene muchos problemas, tiene consecuencias muy perversas, y entonces de repente, bueno, no de repente, sino después de procesos muy complejos, vemos que el mundo cambia geopolíticamente, la URSS desaparece, se cae el muro de Berlín, ¿no? Toda esta parte de la guerra, en fin, se instaura el neoliberalismo, y entonces algunos autores, pues muy audaces, hablan de que eso representa el fin de la historia, ¿sí? O sea, el fin de los relatos hegemónicos. Eso dice la posmodernidad, ¿no? Pero bueno, es problemático porque el prefijo pos significa que tú estás viviendo un proceso posterior y la modernidad no se ha acabado. La modernidad sigue siendo problemática y la modernidad es la base de todas las desigualdades que estamos presenciando en pleno siglo XXI. Y el problema de la posmodernidad es que al romper aparentemente con estos relatos hegemónicos, que pienso en un ejemplo de los relatos hegemónicos modernos, pues son los libros de historia, donde nos cuentan que los niños héroes y que Juan Escutia se cayó y no sé qué, todo esto que nos dijeron que en realidad forma parte de una configuración muy puntual de las personas a partir del Estado-Nación mexicano, y que no es exclusivo de México, por supuesto. Sí, en efecto, son relatos hegemónicos que han dejado de lado otras historias, otras narrativas. Eso es una cosa, pero decir que ya hay un fin histórico es muy peligroso, porque resulta ser que la historia de las mujeres empieza a entretejerse ya como una comunidad a partir de los años 80. Entonces, que tú me digas, ya, el fin de la historia, pues eso está haciendo a un lado la historia de las mujeres. Por eso hay autoras como Sheila Benjavid que habla de una imposibilidad entre la unión de la posmodernidad y el feminismo. El problema también es que en este contexto posmoderno se ha exacerbado la presencia de un sujeto neutro, que lo pongo entre comillas porque no hay sujetos neutros, pero que al mismo tiempo es diverso. Entonces es muy problemática esa combinación, porque además lo que se está exacerbando en realidad es que ese sujeto neutro es individualista, es cambiante, es caprichoso. Entonces, desde luego que apostamos por la transformación social, pero el problema de que sea cambiante es que no tiene un arraigo histórico. Y entonces se está desmontando la idea de las y los sujetos políticos, ¿sí? Entonces, al pensar también en la experiencia personal, tenemos desde luego que pensar, pues, qué nos ha funcionado, ¿sí? Como docentes. Hay que sistematizar las experiencias para que no queden pues así volando, ¿no? Por separado. Hay que hacer cuadernos de trabajo personales. Yo sé que las y los docentes tenemos mucha chamba, pero es importante que hagamos este registro. Porque nos sirve además para pensar en qué hemos modificado con el paso de los años, ¿sí? Y bueno, también pensar esto, ¿no? O sea, la experiencia personal está atravesada por nuestra propia condición como sujetas o sujetos de género. No hay neutralidad en el aula, ¿sí? O sea, sí que cambia la figura de autoridad si al frente de un grupo está una mujer o un hombre, y además con qué características, ¿sí? Ahí se pone en juego todo esto que Marcela Lagarde nos dice que es la situación de género, o sea, la edad, la corporalidad, el color de la piel, el capital cultural, ¿sí? O sea, toda esa carga simbólica que va a propiciar una lectura específica de ti, ¿no? Del resto de las personas, y que va a tener, por supuesto, una influencia en la praxis y en la dinámica. Y bueno,
También en este caso me refiero concretamente a pues el caso de las mujeres, aunque esto desde luego no deja de lado otras violencias que viven los docentes, ¿no? Por cuestiones de clase, por un origen étnico-cultural, pero pienso en el caso de las profesoras que durante nuestro ejercicio docente, pues somos víctimas de violencia de género, ¿sí? Y que eso desde luego tiene una implicación importante. Bueno, yo les quería compartir algunas fotos, me puse nostálgica porque estaba recordando mis primeras experiencias como docente. Ahí estoy yo justo hace muchos años. Ya verán el contraste del tiempo, para que vean que sí te va afectando la docencia. Es muy bonita, pero también desgastante. Entonces, es importante que dentro de nuestra propia praxis docente vayamos generando una genealogía. No sé si alguien reconoce el edificio que está a la izquierda. Es la Escuela Normal Rural de Hidalgo. Era conocida como el Meche y que bueno, fue cerrada. Sabemos que pues ha habido una persecución hacia las escuelas normales por las implicaciones que tienen. Entonces pues hay una persecución. No por nada los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa pues eran estudiantes de la normal, ¿no? Entonces, me acordé que dentro de mis ancestros, ¿no? Y aquí hablo, bueno, en masculino, por parte de mi abuelo paterno, pues sus hermanos fueron maestros rurales, justo estudiaron en el MESH. Entonces, cuando yo hace 3 años aproximadamente, fuimos a dar un curso y me emocioné mucho de poder ir y siempre me emociono de ir a Hidalgo porque están mis raíces, y de haber ido concretamente al MESH. Me emocionó mucho y pensar que ahí están presentes esas genealogías, ¿no? Esa vena, ¿saben? Del magisterio, de la docencia. Entonces, para mí, yo empecé como a recuperar esa experiencia y fue inspiracional para mí, sin duda. Y bueno, pues también del lado de mi abuela, paterna, pues también hay una maestra rural, ¿no? Entonces, eso ayuda a entender el proyecto de la educación en términos históricos y políticos, sin duda. Bueno, algo que me parece también muy importante para entender la praxis de la pedagogía feminista, ¿sí? Es que por eso empecé el curso con esto, ¿no? O sea, las mujeres hemos vivido opresión, exclusión y discriminación, que yo sé que fueron términos que generaron mucho ruido, ¿no? Y que a lo mejor hasta el momento no estábamos del todo como muy claras o de acuerdo con la forma en la que se abordó. Insistir que este tipo de cursos, al tener un tiempo tan reducido, pues son puntos de partida para seguir la discusión, la reflexión, pero sin duda las mujeres hemos sido atravesadas por estos 3 mecanismos de poder, ¿no? Entonces, sin duda, no ha sido un camino fácil para todas. Obviamente, ¿verdad? La opresión es situada, o sea, no estoy cayendo en estas tonterías, perdón que lo nombre así, pero lo son, de banalizar la experiencia de las mujeres empobrecidas, ¿no? O de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres indígenas, o sea, por supuesto que no, pero sí hay un núcleo que compartimos las mujeres, que es nuestra condición de género, ¿de acuerdo? Entonces, creo que en este sentido cobra mucha importancia y relevancia el enfoque de la interseccionalidad, pero no es arbitrario. En varios cursos, en uno que dimos recientemente sobre feminismo radical y en otros espacios, yo hablo de que el enfoque de interseccionalidad lo creó Kimberly Crenshaw, que es una abogada afrodescendiente, y que ella es muy puntual. Dicen, esto no es algo que se puede usar arbitrariamente. Es un método de análisis que yo creé para hacer un litigio estratégico o a favor de unas trabajadoras afrodescendientes en una fábrica de automóviles, ¿sí? Y ver cómo se le puede dar acompañamiento legal a esta huelga. Entonces, la interseccionalidad es esta triada entre sexo, raza y clase, y lo dice su propia autora. Entonces, ahí tengamos cuidado con los conceptos, con su origen, pero en ese sentido, o sea, creo que nos va a ayudar, aunque no es un método que podamos trasladar indiscriminadamente, pero que sí nos da como idea de la importancia de tomar en consideración otros mecanismos de opresión que viven las mujeres y las niñas.
Entonces, también pensar que hasta la fecha, por desgracia, el acceso a la educación para las mujeres y las niñas no es un derecho garantizado en muchas regiones del mundo, incluido nuestro país, ¿no? Entonces, tampoco es que ya esté pues garantizado esto, que tengamos que bajar la guardia, ¿sí? Y en todo caso, si se tiene acceso, ¿cuáles son los obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres, las jóvenes y las niñas? Y aquí, bueno, pues hablo de condiciones etarias distintas, porque no solo las mujeres jóvenes o las niñas son estudiantes, también hay mujeres que están accediendo a la educación de distintas edades, ¿no? Incluso muchas mujeres ya en su condición de adultas o de adultas mayores pueden ingresar a la universidad. Esto es, me parece que muy, ha estado muy presente y por eso también amo tanto ese proyecto en la UACM, ¿no? Yo he visto mujeres adultas mayores que han concluido sus estudios y es eso, o sea, como un proyecto que puede transformar de manera puntual la vida de las mujeres, bueno, de las personas, pero en este caso hablamos de las mujeres. Entonces, sí, la importancia en crítica con la posmodernidad de seguir pensando a las mujeres y a las niñas como sujetas políticas, ¿sí? Esto, entender que no hemos tenido acceso a la educación y que entonces que estemos en ese espacio es un triunfo colectivo, sin banalizar estas diferencias y ejercicios de poder, desde luego. Les decía que estaba nostálgica hoy. Creo que mi hermana está conectada, perdón por usar una foto tuya, pero yo quería traer dentro de mi propia experiencia, pero leyéndola en términos políticos, mi propia experiencia como estudiante. Aquí estoy yo soy la niña del centro. Espero que no piensen después de mostrarles estas fotos de, ay, mira, sí le ha pasado la factura del tiempo. Mi madre a la izquierda, mi hermana a la derecha. Entonces, ¿saben? Pienso en cómo mi madre, que estudió hasta la secundaria, porque ella pertenecía a una clase socioeconómica vulnerable y además dentro de la realidad en ese momento, pues las mujeres no era importante que estudiaran, ¿para qué? ¿No? Y entonces, bueno, estudiaban la secundaria y tal vez alguna carrera técnica. Y entonces yo me reconozco identitaria y políticamente como la hija de una trabajadora, de una obrera, que tuvo que hacer muchos esfuerzos para que sus hijas estudiaran. Y bueno, pues yo les decía, soy egresada, soy hija de la escuela pública, lo cual me enorgullece mucho y por eso es que la defiendo con uñas y dientes. Y ver estos contrastes, ¿no? O sea, mi mamá, justo hablábamos hace poco de lo importante que es para ella que sus hijas hayan podido estudiar. Entonces ya se dan cuenta, no solo es entretejer la experiencia personal, así en lo individual y desligada de un contexto histórico y político, sino pensarnos como sujetas históricas, como sujetas de género y las implicaciones que tiene el que nosotras podamos acceder y cómo podemos compartir con las demás, ¿no? Bueno, hay ya muy pocos minutos, entonces yo lo dejo hasta acá con respecto a la exposición y le seguimos la próxima sesión. Entonces, rápidamente, tenemos 5 minutitos, hay 2 manitas levantadas, entonces si nos pueden compartir rápidamente sus preguntas, por favor. Sí, Raquel, muchas gracias. Tengo 3. La primera de ellas, en la primera sesión nos comentaste que nos ibas a compartir 2 videos que iban a complementar el tema, entonces si nos los podías pasar. La segunda es, ¿cuál sería tu definición o conceptualización de pedagogía feminista? ¿Cuándo sí sería una pedagogía feminista y cuándo no lo es, ¿no? Si hay una diferencia entre la pedagogía feminista y la pedagogía crítica. Y la tercera tiene que ver con esto que tú nos decías de tu experiencia en la capacitación y quería preguntarte si podías darme algún consejo a partir de tu experiencia, cómo trabajar con profesores que en este caso han salido tanto en los tendederos como en el Me Too académico, que me recuerda esto que tú platicabas, ¿no? Que en la primera sesión te dicen, a ver, yo tengo una novia y lo que quiero es que no me cachen, ¿no? Y que cuando llegan estos cursos te dicen, vine aquí porque me mandaron, porque si no, pues no voy a poder seguir con mi contrato. Y a ver, ¿qué me vas a decir? ¿No? Yo me quedaré ahí y muchas gracias. Gracias, Leti.
Adelante, Silvia. Hola, buenas tardes. Mira, pues yo quiero comentarte que soy madre de universitarios y yo me metí a este curso porque pues yo no entendía muchas cosas de los que ellos me estaban planteando y diciendo. Soy educadora, soy maestra educadora, pero yo no entendía, o sea, realmente qué era lo que estaba pasando. Yo creo que hay una gran desinformación acerca de todo esto. Pues ahora sí que pues sí, estamos supeditados a los medios de comunicación. Ellos me explicaban y yo la verdad no entendía muchas cosas. Obviamente pues bueno, pues yo viví una situación muy diferente porque tuve un padre excelente porque mi mamá muere cuando yo tengo 9 años y él se hace completamente cargo de nosotros y fue muy abierto y fue muy liberal y fue, o sea, nos empoderó mucho como mujeres. Entonces yo no entendía pues por qué las chicas salían, qué es lo que estaba pasando en la universidad y pues por eso yo me metí al curso para entender muchas cosas. Y pero yo, o sea, de algo que hemos discutido aquí en casa, mis hijos y yo, pues es esta falta de educación desde la primera infancia. O sea, yo les decía, yo como educadora, o sea, pues sí me impacta porque, bueno, yo trabajé muchísimos años en CENDICEP y la verdad ahí sí manejamos la sexualidad completamente abierta y completamente, muy bien porque, pues son niños que son hijos de maestros a los que atendemos y trabajamos el control de esfínteres. Entonces todo para mis hijos y para mí, porque ellos fueron niños de CENI, pues fue hablar de sexualidad muy abierto, ¿no? Entonces eso los ha empoderado y ha hecho que sí se hayan visto vulnerados en alguna situación de y los niños y la niña, ¿no? O sea, no nada más en la niña, de situaciones de abuso, y ellos han tenido los elementos para poder defenderse. Pero era pues algo que yo quisiera ver, pues cómo podemos ayudar las educadoras a todo esto, o sea, cómo podemos replantear toda esta escena pedagógica desde la primera infancia. Y pues yo veo la verdad muy vulnerable a las mujeres madres de familia, ¿no? En este caso. Gracias, Silvia. Alta, ¿podemos tomar las otras dos preguntas o porque ya son las 4:50? Entonces, mejor lo dejamos para la próxima sesión o tú dinos, tú mandas. Nada más le pediría a Marta que fuera muy directa para que puedas responder todas las preguntas, por favor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, pues yo sí quiero, sin extenderme demasiado, decir que antes de inscribirme a estos cursos, porque ya llevo como 6 cursos inscrita en el Museo de Tolerancia y casi todos están encaminados a lo mismo, me ha ayudado a comprender esta situación del feminismo que pues honestamente yo carecía de información y de fundamento. Con todo esto que yo he venido escuchando y pues que he razonado también, me he dado cuenta que es un verdadero problema que tenemos que trabajar y que está enraizado de una forma tan profunda que se requiere de un trabajo conjunto para ir rompiendo con ese sistema de creencias que ha fomentado el que la mujer cada vez sea devalorada. Yo como maestra, ¿me puedes orientar qué autor puedo yo estudiar que pueda guiarme para el desarrollo de mis clases, para ir contemplando para ir trabajando razonadamente toda esta situación que estamos viviendo y que pues es un mundo de injusticia, un mundo de injusticia que se ha provocado a través de los medios. Somos lo que somos porque de alguna forma ellos nos han pulido de esa forma y han pulido a la sociedad, a hombres y a mujeres, de tal manera que las mujeres estamos viviendo las consecuencias de toda esa inconsciencia. La pregunta entonces es, ¿existe algún autor, algún personaje que me pueda
ayudar leyendo su obra para que me pueda yo orientar en el trabajo dentro de la docencia. Gracias. Gracias. Sí, bueno, rapidísimo contesto en un minuto. Bueno, Leti, perdón, no quiero spoilear mi próxima sesión, pero no te preocupes. La próxima sesión, justo yo les compartiré mi definición de pedagogía feminista y las diferencias que hay con otros enfoques críticos, pero que no están tomando en consideración algunos elementos que desde el feminismo sí. Eso por un lado. Entonces no te preocupes, lo veremos, y también los videos la próxima sesión. Silvia, pues te felicito que hagas este esfuerzo, sin duda. Tus hijas, hijos, bueno, no sé el sexo de las personas que citas, sin duda sentirán un gran apoyo de tu parte, ¿no? Entonces, es un trabajo que implica mucha reflexión. Habrá algunos referentes que no te queden como claros, porque incluso a mí, a pesar de ser feminista, de tener, sabes, como algunos marcos de referencia, me cuesta trabajo leer algunos fenómenos, pero sin duda vale la pena como seguir intentando. Si les parece bien, les comparto como algunos recursos la próxima sesión y los podemos pegar en el chat si Alta nos da permiso, que tiene que ver con, sobre todo, trabajo con niñas y niños. Y bueno, en el caso de Marta, a mí me gusta, veremos algunas propuestas en el aula desde España y algunas cosas en México. A mí me gusta Carmen Lux, que era esta pedagoga que yo citaba al inicio de la primera sesión, y les compartiré una especie de bitácora de trabajo que yo he utilizado para armar mis sesiones y que a lo mejor ustedes pueden trasladarla a su propia praxis docente para pensar en cómo incorporar la perspectiva de género. Entonces, eso yo les diría. Y les agradezco muchísimo. Gracias, Alta, por todo tu apoyo y paciencia. Gracias a todas y a todos. Perdón por las dificultades técnicas que tuvimos. Las abrazo muy fuerte y nos vemos para el cierre de nuestro curso el próximo sábado. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias.